Amigas y amigos, y estamos, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos hoy la presencia de Sixto Amaro, es representante de los pasivos ante el Banco de Previsión Social. Nos parece sumamente interesante cómo hemos venido desarrollando sector por sector de nuestro país, conocer la realidad, porque mucho se habla de la pandemia, se habla del coronavirus, de la enfermedad, las consecuencias, cómo venía la situación de determinados sectores y cómo está hoy. Por eso, Sixto, le agradecemos mucho que nos atienda y que nos pueda brindar ya de entrada un panorama, un pantallazo de cuál es la situación de jubilados y pensionistas en Uruguay al día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por poder comunicarnos con la opinión pública, sobre todo de esos lugares. En primer lugar, cuando hablamos de jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, tenemos que partir de 458.000 jubilados, poco más de 300.000 pensionistas por sobrevivencia, por vejez y por viudez. Téngase en cuenta que además el Banco de Previsión Social atiende a los ciudadanos afectados por violencia doméstica, más allá de las asignaciones familiares que ahora en los papeles están en manos del MIDE, pero que la tarea la continúa haciendo el BPS, y por supuesto el papel que ha jugado el Banco de Previsión Social en lo que hace a seguros de salud y seguros por desocupación. Estamos hablando de jubilados que comenzamos el año perdiendo poder adquisitivo, perdiendo poder de compra luego de haber estado muchos años con el IPC, o sea, con la inflación por debajo de nuestros aumentos. Comenzamos el año con una inflación del 9.41% y tuvimos un aumento del 7.58%. Esto equivale a que perdimos un 1.8 en cifras estadísticas en relación a nuestro poder de compra. Eso traducido a criollo son 76 millones de dólares que no percibimos los jubilados y pensionistas al no haberse por lo menos equiparado el aumento a el porcentaje de inflación. Hablamos de 76 millones de dólares que dejaron de pagarse a jubilados, pero que además dejaron de estar en el mercado interno, en el almacén, en el puesto, en la tienda, en la carnicería, que es donde los jubilados gastamos nuestras prestaciones. Perdón, Esa Sixto. pérdida de poder adquisitivo, sí. Sí, un detallecito. Esta pérdida del poder adquisitivo a nivel de jubilados y pensionistas, que también, bueno, se ha dado en el sector público, por la forma en la cual se ha ajustado el salario, y en algunos de los privados que no tengan consejos de salarios no estén vigentes o funcionando los aumentos. ¿Se cree que se pueda poder recuperar realmente en el acumulado que pueda ir teniendo durante este año 2021, por ejemplo? Bueno, yo planteaba que no, yo quisiera hacer un mensaje lleno de esperanza, que estas cosas pueden revertirse y que podemos mejorar nuestra calidad de vida.
pero no es así. Y nosotros siempre planteamos la verdad de cuáles son los caminos que vemos que vamos a recorrer. Al contrario de eso, yo digo, vamos a continuar perdiendo poder adquisitivo. Y digo por qué. Los consejos de salario, que son el mecanismo a través de los cuales llegamos al índice medio de salario nominal, que de acuerdo a la Constitución y las leyes es el mecanismo para aumentar las prestaciones de jubilados y pensionistas. En este momento tiene una tasa similar a la de el aumento de la inflación. La inflación va a continuar en alza. Sin embargo, ya lo ha dicho el señor ministro de Trabajo, el aumento para los trabajadores va a ser en función del IPC, o sea, la inflación de julio del 2020 hasta junio de este año. Y que a ese monto debe de desagregarse, o sea, restarle el aumento del mes de enero. Y que a ese aumento del mes de enero hay que restarle también lo que hemos perdido de PBI, de Producto Bruto Interno. Por lo que el aumento a los trabajadores será paupérrimo en el mejor de los casos. Y en muchos casos no se moverán los consejos de salario. ¿Esto qué quiere decir? Que va a continuar la inflación, que el índice medio de salario ya no va a ser unos puntos por debajo de la inflación, sino que nosotros comenzaremos el 2022 con una pérdida de poder adquisitivo que va a rondar por lo menos en el doble de lo que perdimos en el 2021. Esta es la realidad que vivimos en el marco de una pandemia que no solamente ha puesto sobre la mesa una crisis sanitaria, que lo hizo también en Argentina, en Brasil, en el mundo entero, sino que a eso hay que agregarle hoy con toda claridad la crisis económica y la crisis social que viven todos los asalariados, los jubilados, los pensionistas, pero muy en particular los jubilados y los pensionistas que vemos cómo perdemos poder adquisitivo y esto va empobreciendo nuestra familia, nuestro sector y nosotros nos preguntamos, la jubilación mínima, 14.783 pesos. Yo no voy a argumentar en favor de que hay que aumentarla. Yo pregunto, ¿quién puede vivir con 14.783 pesos por mes? Entonces, de la respuesta se van cayendo los argumentos por su propio peso y nosotros, jubilados y pensionistas, estamos reclamando un aumento adicional para esas jubilaciones mínimas este 1 de julio. ¿Y qué posibilidades hay? Quería apuntar a eso. ¿Qué posibilidades ciertas, qué posibilidades reales existen que a nivel gobierno pueda atenderse este reclamo de compensar en cierta medida, sobre todo a los sectores más sumergidos de los jubilados? Los pensionistas ya sabemos que las pensiones son bajas, generalmente. Sí. Nosotros creemos que las posibilidades existen. Creemos que las facultades
que otorga la Constitución y la ley están en manos del Poder Ejecutivo. Y creemos que en estos oxígenos que necesita nuestra sociedad para superar una crisis de la magnitud que estamos viviendo, tiene el Poder Ejecutivo todas las herramientas en sus manos para otorgar este aumento a partir del 1 de julio. Mire, de acuerdo a la ley 16.713, hoy la jubilación mínima estaría alrededor de 8.000 pesos por mes. Es un horror solamente pensarlo. Y con aumentos a las jubilaciones mínimas, llegó a estar en estos momentos en 14.853 pesos. Entonces, esto es muy importante porque casi hemos duplicado el monto que ofrecía aquella ley. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Sin embargo, son aumentos necesarios que esperamos que este 1 de julio, realmente lo esperamos, que este 1 de julio pueda hacerse efectivo. ¿Y cómo usted dice que lo espera? ¿Es optimista o cree que existen los Sí, mecanismos necesarios? ¿Pero ya existe algún está tipo de todo. diálogo con el gobierno como para saber si se va a tener esa ida y vuelta en cuanto al reclamo de la necesidad de poder otorgar unos pesos más a jubilados y pensionistas y a que realmente se haga efectivo? Hubo diálogos. ONASPU ahora nos comunicaba que vamos a tener, yo lo tengo todos los días, reuniones con el presidente del directorio, que en este tema el BPS no es parte, pero que también tendríamos una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, un poco para redondear en qué consistiría ese aumento. Nosotros, insisto, dada la situación que estamos viviendo, tenemos toda la expectativa de que el aumento a las mínimas a partir del 1 de julio va a terminar siendo una realidad. Sisto, por otra parte, en las últimas semanas se anunció por parte del gobierno una especie de partida extraordinaria, una canasta. ¿En qué consiste la misma? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo se visualiza desde el sector? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Se puede llegar un poco más también, igual que esto que estábamos hablando antes, de otorgar partidas extraordinarias para poder compensar la pérdida que han tenido las jubilaciones y pensiones? Mire, cuando hablamos de un aumento a la jubilación mínima, es porque se han generado pérdidas del poder adquisitivo, del poder de compra, que una persona que trabajó 30 años, 40 años, a veces más, tenga que sobrevivir con esos montos de 14.000 pesos por mes, y hablábamos que era muy posible el aumento a las mínimas. En este caso, mire, una canasta de invierno, con lo que uno se acostumbra a que los números son personas y los números no son personas. Estamos hablando de 160.000 personas de carne y hueso, que son nuestras madres, nuestras abuelas, adultos mayores. Le hablo de 150.000 que percibirían esta canasta de invierno, por ponerle un nombre. Una canasta de invierno que consta de 2.565 pesos, que se estaría pagando con las prestaciones de junio, o sea que este sector la cobraría en los primeros días de julio.
y que está destinada a los que ganan la mínima, que le he dado la cifra varias veces, y que también a pensionistas que tengan más de 65 años y que ganen por debajo de los 14.853 pesos. Jubilados, pensionistas y también los que perciben la asistencia a la vejez, que dependen del MIDE, también percibirían estos 2.565 pesos. Esto está planteado de esta manera. Tiene que entrar los mecanismos del banco para preparar y después generar los pagos de las prestaciones a nivel nacional. No hay mucho más detalles que ello, porque este anuncio lo hizo el presidente de la República. Vale decir que lo hemos planteado hace varios años, la canasta de invierno, pero nosotros no estamos, lo planteaste vos primero, aquel primero. A nosotros lo que nos importa es que esto le llegue a los jubilados, a los pensionistas, a los que lo precisan. Después se puede hacer que eso para nosotros no es lo más importante. Cada uno puede apropiarse o meter un codo. Cuestiones que no están en nuestro y no son parte de nuestras funciones, y que a nosotros lo que nos importa es que esto llegue al bolsillo y a la mesa de los jubilados y los pensionistas. Punto. Bien, la pregunta Sí. es, usted, como representante de los jubilados y ONASPO en particular, es uno de los sectores que recorren el país y que están en contacto con la realidad de todo el país. Y muchas veces, por ejemplo, desde Florida, y lo hemos reclamado y lo hemos planteado, a todo nivel, se tienen visiones muy montevideanas de la realidad del país. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer como representante de los jubilados y por ese contacto permanente que tiene con sus pares en todo el territorio? Bueno, es bastante difícil por lo trágico hacer un balance del impacto de la pandemia en los adultos mayores en nuestro país. En primer lugar, la sorpresa, como el resto de la sociedad. En el mismo, todo en un mismo andarivel, los miedos a una cuestión que como todos no conocíamos. A eso hay que agregarle las incertidumbres y junto con las incertidumbres las consecuencias. Los adultos mayores, algunos, han estado recluidos por periodos importantes, otros llevan un año en su casa, y somos el sector de más riesgo. Somos conscientes de que somos el sector de más riesgo luego de contraer la enfermedad, de poder que esto termine con la muerte del adulto mayor. Esto que empezó, hay 45 casos en tal lado, hay 70 en otro. Mire, murieron 27 jubilados y pensionistas en una casa, en un hogar de ancianos de la ciudad de Fraiventos. Esto es una noticia que tiene un impacto desgarrador. 27 personas que habíamos visto hace un tiempo,
en un departamento que con nosotros en particular tiene vínculo desde siempre, y con un hogar de ancianos que era un ejemplo para todo el país. Pero después, en otros hogares de ancianos en Mercedes, 7 u 8 casos, en Dolores, y esto se va trasladando al país y además el presidente de los jubilados de Cardona contrajo la enfermedad y murió. Ahí en Florida, familiares de uno de los directivos, el hermano, el sobrino, fallecieron. Esto repita, por todo el país hemos sentido seres entrañables que nos costó mucho creer que bueno, que contrajeron la enfermedad y mucho más que fallecieron. Sí, el impacto es tremendo. Somos el sector más vulnerable. Las incertidumbres, los miedos, el confinamiento, que conscientes los adultos mayores cumplen con las normas del Ministerio de Salud Pública y bueno, en la vacuna, que ahí sí ayudamos todos los medios que pudimos a que se entendiera que esto es o la vida o la muerte. Y se han vacunado, nos hemos vacunado los adultos mayores en porcentajes altísimos. Yo estoy en los mayores de 80 años. Y las secuelas que va dejando la pandemia. A eso quería ir, Sisto. ¿Han pensado, o seguramente estén analizando, algún tipo de medida de apoyo desde el punto de vista psicológico y sanitario? Porque desde el punto de vista de la salud, las consecuencias o secuelas que pueda tener desde el punto de vista de la salud física, pero también de la salud mental, por sobre todas las cosas. Eso que usted marcaba, hay gente que hace más de un año que no sale de la casa. Es una situación ¿Cierto? muy grave, están aislados de la sociedad. ¿Se ha pensado en eso? ¿Se está trabajando? Sí, hemos pensado en ello. Hemos trabajado en lo que sí sabíamos y que es como parte integral de la ONASPU y de nuestro equipo. Hemos llevado canastas con alimentos, hemos ayudado a ollas populares, bueno, todo ese tipo de cosas que te estoy hablando por miles y miles y miles que hemos llegado en todo el país. Pero es necesario y tenemos cierto retraso porque además el sistema sanitario, todo el andamiaje de salud está en crisis. Y la atención de los que tenemos enfermedades crónicas no es normal. Y muchas veces nos pasamos más de 6 meses y nos vemos, yo por ejemplo, al cardiólogo. Y eso es necesario. Exámenes de sangre no nos hemos hecho. Hemos perdido una continuidad del cuidado integral de salud y eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias, las está trayendo y quizás en el cuidado de los miedos del COVID vamos generando lo más común va a ser problemas psicológicos, psiquiátricos. Esto es lo más común. Hay 80.000 mujeres
mayores de 65 años que viven solas. ¿Cómo atendemos a esa mujer? ¿Cómo está funcionando su cabeza hoy? ¿Qué consecuencias sanitarias va a traer? Bueno, estas cosas aún no hemos podido profundizar en este futuro inmediato y en los cuidados de salud que requerimos todos. Bien. Don Sisto Amaro, yo le agradezco muchísimo por todo el tiempo que nos ha dispensado, por haber mantenido este contacto. Nos parecía interesante poder acercarnos de esta manera, ya que físicamente no, tenemos que tratar de seguir cuidándonos, No hay otro. no nos queda otra. Y bueno, lo esperamos por Florida en cualquier momento. Estamos a las órdenes, como siempre. Bueno, insisto que es un placer y además, como en todo el país, uno tiene, bueno, la Asociación de Pasivos de Florida, que es un ejemplo a nivel nacional. Y tengo recuerdos de un gran hombre, que fue un gran amigo y un gran compañero, don Waldemar Jiménez Casco. Yo lo llevo siempre en el mejor de los recuerdos, porque recorrimos como 10 años juntos en ONAPO, en el directorio. Y bueno, y a todos un abrazo grande y pronto estaremos por ahí. Será hasta cualquier momento y bueno, esperemos que sí, que sea más temprano que tarde ese encuentro. Abrazo.